Sed bienvenidos todos a este encuentro sobre el Máster de Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea organizado por la ESAT de Castilla y León. En el encuentro que vamos a tener vamos a hablar sobre todo de las residencias que están dentro del máster, que este año, en esta cuarta edición, van a estar coordinados por Marta Pazos y Guillermo Weckert. Nos hemos juntado con estos creadores y con José Manuel Mora, que es el director del máster y de la ESAT de Castilla y León, para que nos cuenten un poco los detalles sobre lo que va a acontecer en los próximos meses. ¿Queréis conocerlo? Pues lo primero yo creo que es que José Manuel nos hables de cómo es esta residencia. Pues la próxima residencia, que es la cuarta edición, es la cuarta residencia, la hacemos en el mismo pueblo en el que estuviste tú el año pasado, José Antonio, en Paredes de Nava, en Palencia, que la verdad es que como el, el trabajo con el ayuntamiento y con el área de cultura fue muy bonito porque pusieron a disposición nuestra muchísimos espacios, se implicaron muchísimo. Entonces, bueno, pues están incluso creando, que están a punto de estrenar un centro de artes escénicas para toda la parte, digamos, de la tierra de Campos. Y al mismo tiempo sabes que hay un grupo de arquitectos que trabajan mucho que reivindican un poco el material del barro, el material un poco de construcción más ancestral. Y bueno, pues nos hemos sentido muy cómodos y luego los estudiantes y los artistas se quedan en un convento de clausura que tiene muchísimo punto. Las hermanas Brígidas nos preparan unas comidas que son deliciosas y entonces, bueno, pues nos sentimos también que vamos a repetir ahí, ¿no? Y ya pensando que vamos a repetir, digo, bueno, pues ya vamos a cerrar este ciclo de 4 años, ¿no? Guillermo estuvo en la primera edición con Ale Rigola y Marta estuvo en la segunda edición con María. Entonces, bueno, pues a mí me parecía que era una manera de cerrar estos cuatro años, de clausurar este primer ciclo del máster, que tenía en su desarrollo 4 ediciones. Bueno, pues me pareció una oportunidad muy bonita poder cerrarlo en este mismo pueblo con dos de los creadores que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores, ¿no? Y bueno, pues todavía no estamos discutiendo un poco el posible tema, ¿no? Digamos, la posible línea de trabajo. En este sentido, bueno, pues ya un poco por el trabajo de Marta y el trabajo de Guillermo, ya más o menos a nivel estético y ético ya sabemos dónde nos vamos a encontrar. Estamos empezando a tener conversaciones de trabajo sobre la posibilidad de en la residencia reivindicar un poquito la parte más mágica de la creación, la parte más mistérica, la parte más esotérica, ¿no? Como de revelación interna, esotérica en el sentido de sentido interno. Así que, bueno, pues eso es un poco con respecto a la residencia. Yo creo que, bueno, pues es un espacio muy necesario, ¿no? O al menos yo lo entiendo así, todas esas experiencias que vayan más allá, que sucedan en los extramuros de la parte académica, me parece que son fundamentales porque son las que nutren y las que dotan de salvia la creación, porque la creación no siempre está ahí bueno, supera sin duda lo rigurosamente, ortodoxamente, o sea, lo académico en el sentido ortodoxo, ¿no? Y vosotros, Guillermo, Marta, que me podéis contar, ya que tenéis una experiencia previa con las residencias del máster, bueno, aunque todavía está por concebir el tema que lo hile, bueno, ¿qué ideas tenéis? Porque sé que, por ejemplo, Guillermo no sé, pero Marta creo que la lió bien en la residencia, organizó un... Yo creo que revolucionó a todo el pueblo, ¿no? Involucró a todo el pueblo. Esos niños del pueblo, en ese Vía Crucis de Sí, Joaquín. hombre, lo interesante de estar descontextualizada con tu cuerpo es tener el poro abierto para que entre el contexto, ¿no? Y ese diálogo con los participantes del máster y todo esta tribu, ¿no? Que nos juntamos durante esos 5 días con este ecosistema, ¿no? Y realmente te pone en lugares muy interesantes porque es como, primero, te aleja de todo el ruido
¿no? Externo, o sea, estás allí en un absoluto presente, en el aquí y ahora, estoy aquí haciendo esto con estas personas en este tiempo que además sé que va a acabar. Entonces es como un amor de verano, o sea, lo das todo ahí, es una pulsión muy grande, una vibración muy, muy alta. Y después también favorece mucho sí, la escucha, el encuentro, desde un punto de vista hedonista también, porque eh, pues es la verdadera conexión del arte y la vida, ¿no? Porque estamos durmiendo juntos, comiendo juntas, que es algo muy, muy conectado con, sí, con el aquí y el ahora, ¿no? Y entonces eso propicia es como una olla express, ¿no? Propicia que el material que sale, las conversaciones, no sé, a mí me parece un lugar muy inspirador, ¿no? De la otra, del el año que María Cabeza de Vaca y yo fuimos, los temas que propuso Chico eran silencio y desterritorialidad. Territorialización. Claro, y entonces era, era muy interesante, ¿no? Cómo llegar desde un momento vital, porque además fue justo antes de la pandemia, o sea, Sí, fue en febrero o finales de sí. enero, ¿no? Y veníamos de, bueno, de un ruido, ¿no? De un tren de vida y, ¡oh! Y de repente fue como poner, ¿no? Otra marcha, ¡fuck! Y después entrar en la pandemia, o sea, comer torreznos y entrar en la pandemia. O sea, para mí fue un espacio de desaceleración vital y conexión con lo monacal, que por otra parte eran los siguientes meses que iban a seguir a todo el planeta, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Un espacio muy, muy, muy rico, un espacio de premonición también. Entonces me froto las manos este año por lo que, por lo que es lo que va a generar Por lo que pueda ser. este encuentro con, sí, con Guillermo, además, ¿no? Que nos une una amistad de años y una forma de entender el arte y la vida pues muy, muy próxima, muy similar y además que somos los dos muy, muy, muy de elementos, ¿sabes? Muy de fuego, tierra, agua, aire y muchas ganas de ese encuentro, la verdad. Yo, la verdad que estoy pensando en los alumnos y es como que se vayan preparando, ¿no? Que la cosa va a ser muy interesante. Que antes, José, que hablabas del tema de la residencia, pero justamente el otro día, Chico y yo, en una mesa redonda sobre dramaturgia, hablábamos también de esa otra dramaturgia frente a la conceptual, que yo creo que está muy ligada a la creación contemporánea, que es la dramaturgia procesual, en la que el propio equipo artístico se convierte en tema de la creación, ¿no? Entonces yo creo que algo como esta desubicación o reubicación que para mí conecta mucho con la peregrinación, con el viaje iniciático, ¿no? Con el estar todo fuera de contexto para generar un contexto nuevo. Esa variedad de perfil de la que habla Chico y ese encuentro en sí mismo genera ya un tema por sí mismo que a pesar de o además del tema general que se trate, va a fusionar y va a crear otra capa de estrato que realmente está muy bien que haya un tema de partida, pero que yo creo que supera en expectativa y en posibilidad a cualquier cosa que nosotros podamos prever con la cabeza, ¿no? Yo siempre tengo muy presente la cita de Valente, que por cierto es una referencia de María Martínez Cabeza de Vaca, pero que me acompaña siempre, que cuando habla de la creación en torno a la obra de Tapies, habla de que lo único que el artista puede crear es el vacío para que algo en ese vacío pueda ser creado, ¿no? Es el espacio de la creación lo que el artista puede crear. Y realmente aquí hay ya muchas condiciones de espacio de creación que vienen dadas por el contexto y por el pensamiento de ese dispositivo de encuentro, ¿no? Esa tecnología de encuentro que está armada desde el deseo de Chico y desde esa experiencia también vital, pues justamente está muy conectada con un deseo profundo y muy cerca de una motivación muy alta de qué te gustaría ofrecer a esos alumnos del máster. Entonces, en sí mismo,
La Sí. verdad es que yo creo que es muy difícil que no sea la bomba, ¿sabes lo que quiero decir? Pero no porque estemos ya estas personas o cualquiera, sino porque cómo te predispones y cómo te acercas a eso ya da mucho de lo que necesitas para acercarte a un espacio de encuentro y de creación, ¿no? Y que quizás lo único que nos puede dar la experiencia y los años que llevamos trabajando en esto es precisamente acercarnos a nuestros deseos más, ¿no? Una de las cosas que Marta más repite es: yo ya no quiero trabajar de otra manera que esta que he descubierto, ¿no? O sea, ojalá yo hubiera hecho un máster, digo, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de un máster de precio público, que eso es muy importante decirlo, es un máster cuyos precios son precios públicos y que en la matrícula lleva implícita la posibilidad de estar una semana con dos creadores de la experiencia, el nivel humano, el nivel de implicación artística y personal como Marta y Guillermo, y estar una semana Si con ellos, queréis, ¿no? para ir cerrando un poco el encuentro, porque el encuentro se podría prolongar todo lo que quisiéramos. Que sí, que sí. Sí, yo creo que es interesante, bueno, que cada uno de vosotros os dirijáis un poco a esos posibles alumnos que vayan a ver este encuentro, pues animándoles o, bueno, contándoles un poco, lanzándoles el anzuelo, ¿no? Para que se animen, que yo creo que con lo que están escuchando ya están más que Claro, animados sí, yo creo que a hacerlo, pero a modo de despedida yo creo que sería interesante también. yo no voy a decir nada más que yo simplemente lo que os decía antes, ¿no? Que, bueno, que yo creo que es para todo aquel que le interese, pues, que le interese el teatro y la creación y el pensamiento, pero fíjate que yo creo que va un poco más allá, porque sí, yo creo que el máster también es una posibilidad. Como digo el máster, digo sobre todo la residencia y otros muchos, o sea, poder entrar en contacto con otros muchos creadores, ¿no? Yo creo que por un lado hay un capital muy importante que son los creadores y los estudiosos y los escritores y las escritoras y creadoras que están en el máster, que es en este sentido son personalidades y gente que tiene una pulsión y una relación con el mundo creativo, o sea, que son creadores. Esto podría parecer obvio, pero teniendo en cuenta bueno, pues el funcionamiento a veces de los sistemas de enseñanza teatral, yo creo que esto es un valor poderoso, que los profesores y los artistas invitados todos son hacedores o pensadores del hecho escénico. Y luego yo también creo que es un espacio también donde uno puede, esto lo decía también Valente, donde uno puede crear pensándose y descubriéndose. Y estos espacios de autodescubrimiento, como se extingan de la enseñanza teatral, o sea, de la educación artística, ya no voy a enseñanza teatral, a la educación del artista. A la práctica artística. A la práctica artística. Y esto es una pérdida, en definitiva, para la educación, pero también para la profesión, porque este es el semillero de la... Bueno, este y otros muchos proyectos, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros tenemos esta y yo creo que la residencia, tú decías, es el guiño, no es el... Sí que es cierto que es una experiencia muy atractiva, pero que da cuenta de una manera vivencial del posicionamiento y el enfoque estético y ético, que es lo mismo para Bueno, mí. a mí me parece un espacio de privilegio, la residencia, ¿no? Como hay algo que siempre históricamente está separado, que es el cuerpo el pensamiento y a nivel pedagógico, quiero decir, en la ortodoxia, y que hay muchos creadores y creadoras que nos dejamos la vida en unir estas, ¿no? En no separar esto, ¿no? Y entonces este es un espacio en el que esto acontece, ¿no? Es un espacio activo y es un espacio de reflexión sobre la creación, ¿no?
Y antes lo decía Guillermo y lo comparto absolutamente y lo practico además cada día, ¿no? La creación como canal. Y entonces, para nosotros, para los creadores y las creadoras que participamos ahí, es como una pirueta doble ante esto, ¿no? Porque las personas que vienen, vienen como a recibir y parece que nosotros vamos a entregar algo cuando no es verdad, ¿no? Es como todos estamos en ese aspecto, dicen los portugueses, en el mismo cumplimiento de onda, ¿no? Como en la misma frecuencia. Por eso digo que es un lugar, a mí me coloca en un lugar de privilegio en ese sentido, porque no hay jerarquía, ¿no? Simplemente hay artistas y cuerpos y mentes en un mismo espacio y en un mismo tiempo, colocando sus cuerpos como resonancias de la vida, ¿no? que dice Baker. Y es un momento muy, muy precioso del que absolutamente vuelves transformada. Y eso es lo que le pido yo al arte, ¿no? que transforme. Y yo, por cerrar un poco y por muchas de las cosas que hemos hablado, señalar una cosa que creo que la podemos decir, pero es que ya está pasando en este máster en concreto, y es que esta información luego llega a gente muy, muy diversa. Esta palabra de filosofía y creación escénica genera mucho respeto y a veces genera como cierto reparo. Y yo creo que es un sitio al que hay que acudir por corazonada. Y ya está pasando. Es como sentir un poco una llamada, si no queréis que me ponga muy elevado, y sentir que es tu momento para estar ahí. Y es muy bonito porque se nos llena mucho la boca con inclusión y diversidad y tal, pero realmente eso es una cosa del día a día, de generar grupos que sean diversos, inclusivos y que no estén compuestos solo por el perfil que parece determinado de las cosas, sino que alguien que siente que es su momento de hacerlo, y tanto en la primera edición como en la segunda, que tuve oportunidad de dar clases, estoy seguro que en la tercera también, hay algo como de variopinto, de pandilla de superiores, de la gente que se junta para hacerlo, porque cada uno viene de backgrounds muy diversos, pero hay una cosa como muy común, que es como un momento de estar reunidos. ¿Es o no es, chico? Sí. Fíjate y entonces, perdona, no, solo por cerrar, sí, por simplemente favor. que si cualquiera que recibe esta información o que conoce y que siente tiene una intuición y una pulsación, porque esa intuición y esa pulsación es justamente lo que está abriendo, chicos, y lo que quizás hace diferente el incluir otras capacidades y otras cosas que no son puramente lo intelectual y lo académico, y que forman parte de una manera muy imbrincada de la creación escénica y creo que también de la filosofía. Entonces, que si hay esa pulsión de decir, ostras, a mí esto me gustaría, que pues nada, que sigan ese impulso porque estarán en el sitio adecuado. Muy bien. Lo último. Y muchas gracias, José Antonio, a vosotros. Gracias a vosotros por tiempo y por vuestro apoyo y por vuestra difusión. A vosotros por prestaros y bueno, pues regalarnos este ratito, ¿no? Y de poder escucharos y de que nos contéis las impresiones desde dentro.